slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior. Buenos días en la radiolería, bienvenidos. Primer programa del año nuevo. Felicidades a todos este nuevo año. Y tenemos hoy la suerte de tener con nosotros a Santiago Díaz Cortés. Buenos días, Santiago. Hola, buenos días, Eva, ¿qué tal? Oye, lo primero, feliz año nuevo. Inaugurar contigo el marcador es un pedazo de lujo asiático, casi. Pues feliz año nuevo, un año 2025 en el que tengo puestas muchísimas esperanzas con lo nuevo que llega, o sea que feliz de que empiece ya. Bueno, para quien no conozca a Santiago Díaz Cortés, que ya me extraña mucho, pero bueno, alguno habrá todavía que no te conozca en tu etapa de escritor, porque en tu etapa de guionista con series de televisión que antes tirabas mucho, y todos hemos visto series de televisión en la que tu mano estaba por ahí puesta, sobre todo de Antena 3 Televisión, que no pasa nada porque lo digamos, porque es algo que conocemos muchos de ti, pues ¿qué series tenemos por ahí? Que tengo aquí la chuleta porque son muchísimas. Un paso adelante. Compañeros, que esa me la tragué, esa sí que te puedo decir que me la tragué entera y no sabía que era tuya. ¿Qué más has hecho para cine y televisión? Pues mira, yo empecé haciendo a las 11 en casa, empecé haciendo Hermanas, que era una de monjas y tal. Después entré a trabajar en Antena 3 y ahí en estas series que has nombrado, Un paso adelante, Compañeros, Aquí no hay quien viva, todas estas, lo que era es productor delegado de contenidos a través de la cadena. O sea, era el encargado de los guiones, pero a través de la cadena. Y cuando ya me fui, entré como guionista puro en un montón de series. Los últimos años hice un montón de tiras diarias, como Yo soy Bea, El secreto de Puente Viejo, pero después he hecho también thrillers como Malaca, he hecho algunas un tanto polémicas, que ya sabes que a mí me gusta meterme en líos, como una de las últimas, Escándalo, secreto... ¿Cómo era? Escándalo, relato de una obsesión que está en Amazon ahora mismo y tuvo cierta polémica. Bueno, he hecho un montón de cosas. La verdad es que he estado muchos años, casi 30, escribiendo guiones. Oye, los que te conocemos un poquito, porque decirte, yo personalmente te conocí en la clausura de la Semana de Novela Histórica de Tacoronte, en una cena espectacular, bastante aparatosa a mi llegada, que ya alguno lo sabe, ¿no? Por aquí. Que luego tuvimos una conversación estupenda. Yo era friki fan tuya y suelo empezar la casa por el tejado con vosotros. Primero me hago amiga vuestra y luego os leo. En tu caso, me leí, sí, la primera novela que me leí tuya fue El buen padre, que luego hablaremos de trilogía andina. Bueno, tú empiezas con Talión, por allí, por el 2018, aterrizas y ganas 2 premios seguiditos en el 2019 con esta. ¿Qué te supuso a ti decir, escribo una y zasca, premio? 2 premios. ¿Qué supuso para ti? Bueno, a ver, Talión? Sí, Talión fue como un juego, la verdad fue un juego porque yo estaba trabajando, en aquel momento ya estaba yo escribiendo El secreto de Puente Viejo, que era una tira diaria que duró casi 2.700 capítulos, o sea, de las más longevas, y yo escribía un capítulo diario y entonces pues tenía poco tiempo, pero empecé a escribir esa novela como un juego, pensando si me la publicaría alguien, no tenía ni idea, ¿no? Y cuando la terminé, la envié y tuve la inmensa fortuna de que Planeta me llamó y me dijo, oye, nos ha gustado, queremos publicarte. O sea, empecé en una de las grandes, ¿no? Y bueno, y la verdad es que fue una sorpresa, fue emocionante, porque como guionista, mira, te cuento una anécdota. Yo, por ejemplo, como guionista en 30 años, creo que me habrán hecho
4 o 5 entrevistas a lo sumo, porque los guionistas, bueno, desgraciadamente están un poquito en un segundo plano y nadie les hace demasiado caso. Y entonces empecé siendo novelista con Talión y empezaron las entrevistas, mogollón, cada vez que iba a un sitio había un montón de medios y tal. Entonces fue un shock para mí totalmente cambiar del anonimato más absoluto a llegar a un sitio y ser el protagonista por la novela, ¿no? Entonces, la verdad que fue un momento desconcertante, muy disfrutado por mí, ¿no? Porque era como vivir un sueño, pero no fue hasta la segunda novela, hasta El Buen Padre, cuando ya me di cuenta de que esto era más serio, porque ya me hicieron un encargo, o sea, me pasé a Penguin Random House, que es donde he publicado todas mis novelas, salvo Talión, pero ya pues con ciertas expectativas por parte de la editorial, y bueno, ya dejó de ser un juego para planteármelo como una posible profesión al margen de la de guionista, que ahora ya se la ha comido por completo, casi. Oye, ¿tú no crees que muchas veces sois los guionistas los que saltáis, ¿no? Convertís al actor en famoso y no sé, porque, oye, un buen actor tiene una mierda de guión, y perdóname por la expresión, y no va a ninguna parte, ¿no? Entonces, ese papel de guionista que siempre queda como el de la editorial, ¿no? Hasta que no veis el hijo en formato papel, la editorial juega, o el editor o correctores forman un papel muy importante en la vida de un escritor. Pues creo que el guionista, en la parte del actor, puede jugar igual papel importante o quizá un poco más, y no se reconoce tanto, ¿no? Bueno, a ver, para mí el guión es la parte más importante de cualquier relato audiovisual. Una serie, como tú bien dices, sin un guión el actor no tiene nada que decir, el director no tiene nada que dirigir y el iluminador no tiene nada que iluminar. Entonces, para mí es lo más importante. ¿Qué ocurre? Que cuando se hace una película, bueno, pues tienen mucha más visibilidad los actores, las actrices, los directores, y el guionista injustamente se le deja un poquito al margen, cuando para mí sin un guión no vale nada todo lo demás, ¿no? Bueno, pero así es la vida. Muchas veces creo que es algo que debemos cambiar, pero también tiene su parte buena, ¿no? O sea, si yo hago una peli muy mala, muy mala, muy mala, y no funciona, al final la peli se le va a echar la culpa a los actores o al director, y el guionista pasa un poquito más desapercibido. Pero al contrario ocurre exactamente lo mismo. A lo mejor un guionista ha estado meses o años incluso pergeñando esa historia en casa, en solitario, luchando por ella, y después en el momento en que la vende y se rueda, prácticamente que se lo quitan de en medio. Y hay ocasiones que es algo muy triste pero muy real, que a los guionistas ni siquiera se les invita a los estrenos, o sea, que te puedes imaginar. Antes de la trilogía de Indira, de la inspectora Indira Ramos, que ahora hablaremos, haces una pequeña incursión con Taurus, ¿no? La novela juvenil, que a mí me ha sorprendido, no la conocía esa faceta tuya, confieso, pero me ha sorprendido mucho. Digo, ¿qué hace Santiago Díaz Cortés escribiendo para los jovencitos estos con un mundo así? Pero oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Salvar la tierra? ¿Esto qué es? Pues bueno, a ver, no fue antes de la trilogía, sino en mitad de la trilogía. Fue después del Buen Padre. Escribí. Bueno, pues mira, yo tenía una idea para una película de animación, que a mí las pelis de animación me encantan desde siempre, y tenía una idea. Lo que pasa es que levantar una peli de animación es algo absolutamente imposible, ¿no? Porque es tal el coste que tiene que es impensable, ¿no? Entonces, pues entregué El Buen Padre, y entre El Buen Padre y el inicio de Las Otras Niñas, que fue mi siguiente novela, pues tenía unos meses de corrección y de todo el rollo, y de repente pues me vi entre medias de 2 series, me vi con unos meses libres y dije, oye, pues voy a escribir esto, pero en vez de escribir la película, decidí escribir una novela, ¿no? Una pequeña novela que es Taurus. Y cuando la terminé, después del verano, porque me pegué un verano disfrutándolo, vamos, a tope, pues se la envié a mi agente, y me dijo, oye, pues me ha encantado. En lugar de presentarlo a una editorial, que no sabemos el caso que te van a hacer, porque, bueno, no vienes del medio juvenil y sabes que eso también tiene muchos secretos y muchas cosas que contar, pues dijo, vamos a presentarlo a diferentes premios importantes, y tuve la inmensa fortuna que ganó el Jaén de Narrativa
Juvenil 2021, con lo cual feliz. Y esa ha sido una de las mejores y más agradables sorpresas que me llevan en mi vida, cuando me dieron ese premio, vamos. Tú has dicho antes, con Talión gané varios premios, que bueno, a ver, evidentemente pues te hacen una ilusión tremenda, ¿no? Con Indira he ganado premios, he estado nominado a otros, pero cuando me dieron ese por Taurus, me pegué un alegrón que no veas. Oye, ¿y esto de que antes de publicar una novela ya tengas vendidos los derechos para traducirla a todo lo que haga falta? No sé si al coreano también, pero vamos, que en breve. ¿Qué ha pasado ahí? Pues bueno, lo mismo. A ver, lo que pasa es que yo pues procuro, como también vengo del mundo de la tele, no soy, cuando escribí mi primera novela ya tenía, o sea, cuando escribí Talión, pues ya tenía 40 y muchos años, ¿no? O sea, que no soy nuevo en el mundo en general y en el este en particular, ¿no? En el mundo audiovisual o en estas cosas, por lo tanto, siempre he mantenido los pies un poquito en la tierra y nunca me he creído nada, pero claro, cuando te vienen estas noticias, pues te sorprendes en primer lugar como diciendo, ¿de verdad les interesa más allá de nuestras fronteras, ¿no? En lo que yo pueda contar? Pero bueno, sí, pues todas mis novelas están publicadas a 4 o 5 idiomas. Y es una alegría cada vez que mi agente me llama y me dice, oye, que lo hemos vendido en Rusia hace poco, en Polonia lo hemos vendido hace poco también. ¿Dónde lo hemos vendido? Bueno, la verdad es que en un montón de sitios que te sorprende y te hace ilusión de que tu trabajo cruce fronteras y también mola mucho tener los libros en los diferentes idiomas en mi estantería, o sea que, ¿para qué no vamos Eso a te iba a engañar? decir, digo, oye, los tendrás así colocaditos, ¿no? Están todos colocaditos, vamos, enmarcados. Sí, no, Bueno, además mola y mucho que de repente dices, tengo todas mis novelas en polaco, que dices, jolín, no se me habría ocurrido jamás, ¿no? Pero bueno, ahí están y hace ilusión. hombre, y a tu madre. Porque Total. claro, esto de tener, a ver, mira, esto de la trilogía de Indira, creo que es uno de los, bueno, hablaremos de más fregados en los que te has metido porque a ti te gusta esto no sé si sembrar polémica, pero es que es inevitable viniendo de tu mano, ¿no? Te metes en uno de los casos policiales más duros que ha vivido, yo creo que la historia negra, ¿no? La historia criminal de España con la trilogía Indira, la protagonista es Indira Ramos, ¿no? Pero con El buen padre, ¿de quién estamos hablando con esto del buen padre? No, a ver, El buen padre es la historia de un anciano que secuestra a las 3 personas que responsabiliza del encarcelamiento de su hijo, al que considera inocente, ¿no? Y se entrega a la policía diciendo, o resolvéis el asesinato de mi nuera, del que está acusado mi hijo, o los mato uno a uno. Y bueno, eso es una obra de ficción totalmente que no tuvo demasiada polémica. La polémica vino con la segunda entrega, con Las otras niñas. Las otras niñas. Claro, que bueno, a ver, es cierto lo que dices, ¿no? De que me meto en charcos, pero hay una frase que me dijo un escritor amigo mío que me gustó mucho, además hablando precisamente de este tema, ¿no? Del lío en el que me metía, que me dijo que los andar por transitados, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si hacemos lo mismo que todo el mundo, si evitamos los líos, si evitamos contar historias diferentes, vamos al fin y al cabo a hacer lo mismo que todos los demás. Si queremos desmarcarnos un poquito, tenemos que atrevernos con cosas que cabe la posibilidad de que salgan mal, ¿vale? Y esto es el riesgo que yo corrí con Las otras niñas, que lo que hago es contar que aparece Antonio Anglés, el famoso asesino de las niñas de Alcácer, que quiero aclarar, yo en Las otras niñas no cuento el caso Alcácer, no digo teorías diferentes ni teorizo sobre lo que pudo pasar, sino que lo que cuento es la huida de Antonio Anglés. En la vida real se sabe que huye, se sabe que llega a Portugal, que entra, se mete de polizón en un barco y ahí se le pierde la pista. Yo lo que hago es una ucronía, que es, partiendo de un hecho real, contar una ficción. Lo que digo es, sobrevive a ese barco y está 30 años pues por ahí por el mundo hasta que una casualidad hace que le detengan en la actualidad. Indira Ramos, como no, es la encargada de resolver este caso, porque el problema es que hay que poner en libertad porque el asesinato de las niñas de Alcácer ha prescrito, y lo que dice Indira es, yo no me creo que este tipo, después de lo que hizo, haya sido un ciudadano ejemplar durante 30 años y ha tenido que haber otras niñas a las que haya podido matar, ¿no? Entonces es
como una investigación al revés. Normalmente hay un muerto y los policías buscan al asesino, ahora tienen un asesino que buscar en los muertos, ¿no? Bueno, era algo polémico. Yo siempre procuré ser respetuoso con la historia de las niñas, con sus familias y tal, pero lo que quería era contar la historia de un asesino. Exactamente. Más que nada era porque fue un caso muy mediático, ¿no? Que todo el mundo tenía conocimiento. Entonces, yo cuando lo leí, pues evidentemente te retrotraes un poco a todo lo que salió, a todo lo que salió, que fue, creo, pues de lo más televisado que hubo en aquella época, porque fue un escandalazo a nivel, desgraciadamente, a nivel televisivo y a nivel nacional, ¿no? Pero ahora Además, nos pegas un salto. Dime. No, te quería decir que además del caso en sí, que ya lo que ocurrió pues fue terrorífico y ya tenía suficientes ingredientes como para ser algo absolutamente pues, muy comentado por todos los periódicos, televisiones y demás, ocurrió un hecho que fue lo que le catapultó al crimen más mediático de la historia de nuestra televisión, de la historia reciente de España, que fue que justo el año anterior empezaron las televisiones privadas. Hasta entonces solo teníamos la 1 y la 2. No había más. Entonces no había guerra de audiencias. En el 91 empieza Antena 3, empieza Telecinco y ya hay 3 canales, la 1, Antena 3 y Telecinco, con unas guerras de audiencias tremendas y en medio de esa guerra aparece este caso. Con lo cual las televisiones tenían que luchar por la audiencia y eso provocó que ya de por sí un caso mediático por lo que sucedió se viera envuelto en una guerra de cadenas por las audiencias y que todos los días hubiese un programa especial sobre ello y eso hizo que los de mi generación lo mamásemos y lo viviésemos casi en primera persona, que fue, se hablaba de lo que había pasado, de lo que habían hecho a las niñas y tal, pero yo tenía una pregunta siempre que era, ¿pero qué ha pasado con Antonio Anglés, ¿no? Y es lo que después de 30 años quise contar. Cerramos la trilogía con Indira. Cerramos la trilogía con Indira. Indira también me metió en un pequeño lío, o sea, bueno, no puedo contar mucho para no hacer spoilers, ¿no? Pero también yo siempre digo, sobre esta trilogía, El buen padre para mí es la más, El buen padre para mí es la más elaborada estructuralmente quizá, esa... las otras niñas es la más sorprendente por ese caso al revés, y Indira para mí es la más arriesgada de todas, a pesar del lío que me metía en las niñas, ¿no? Y bueno, poco puedo contar salvo que aparece un personaje en Indira que se llama JD, que es un policía gitano, que es el que inicia la nueva trilogía, que en menos de 3 meses ya está la primera entrega en las librerías, o sea que feliz. Bueno, ya que lo has dicho, ¿qué ha pasado con la portada de JD? Bueno, pues a ver, que JD tiene una portada espectacular, o sea, la verdad es que me encanta. Esto es una maravilla. La gente de diseño de Penguin, cada vez que me manda una portada, me sorprenden, ¿no? Porque cada una me mola más que la anterior, ¿no? Y mira que ya te esperas cualquier cosa, pero son fantásticos, ¿no? Pues ocurrió que me la enseñaron hace un mes o una cosa así, y me dijeron que en enero se haría pública porque entraría la novela ya en preventa, porque sale el 13 de marzo, y entraría en preventa y se haría pública y demás. Pero se filtró a los medios, no se sabe bien cómo, y hace como 2 o 3 semanas pues empezaron a publicarla y ya me llamaron y me dijeron, oye, la está publicando todo el mundo, se ha filtrado, pues públicala tú también. Entonces, bueno, la he publicado antes de tiempo, pero es una lástima, aunque te digo la verdad, yo me moría de ganas de enseñarla, con lo cual, aunque venga mal, porque lo que quiere la editorial es que cuando se enseñe justo ya tengas la posibilidad en ese primer impulso de comprarlo en preventa, ¿no? Bueno, al fin y al cabo es un negocio todo, y yo perdí ese primer impulso, pero yo es que me moría de ganas de enseñarla, o sea que yo encantado. Para un autor como tú, ¿qué supone esto de saber que tienes más de 130.000 lectores? ¿Así? Bueno, a ver, 130.000 son los lectores solo en El Buen Padre, yo sé. Claro, o sea, de la trilogía, que hay mucha gente que o la compra en desorden o demás,
pues el otro día, porque ahora en enero sale la versión Omnibus, que se llama, que es las 3 novelas juntas en un mismo libro, que son casi 1000 Por páginas. cierto, muy chula también. Mola, mola edición. mucho, sí, sí. Pues esto sale en enero y entonces el otro día me mandaron pues las pruebas de la portada y la faja y tal, y en la faja ponía, esta trilogía tiene 250.000 lectores, que dices, ostras, cómo mola, ¿no? Que es la suma de los 3 novelas, ¿no? Que la que más es El buen padre, porque es la más antigua y tal. Pues es, pues lo que te he dicho antes, es algo que conviene no creerse demasiado, porque no vayas a pensarte nada, ¿no? Que no eres, pero sí que es algo pues, que hace ilusión, sobre todo porque el reconocimiento a tu trabajo pues siempre es algo que hace ilusión, claro. Pues mira, cuando yo esperaba que íbamos a seguir con el thriller, que es como yo te he conocido, ¿no? Con thriller, ahora das un giro, una vuelta de campana de 360 y te metes en la histórica, en otro fregado histórico, por cierto, ficcionado, novelado, pero en otro fregado terrorífico, que ahora nos contarás, que es tremendo. Nos vamos a contar la historia de los 9 reinos, ahora que me toca a mí, porque yo vivo en las Canarias, ¿no? Como ya sabemos. Nos cuentas una parte de la historia que para mí es la parte de la historia más desconocida, si no de España, de gran parte de Europa y de todo lo que conllevó la conquista, ¿no? De las Islas Canarias y de sus primeros pobladores. Siglo I antes de Cristo se supone que, bueno, pues que los romanos trajeron a las Canarias, se sabe, ¿no? Que podría ser de origen bereber y de otras poblaciones, bueno, pues africanas por la cercanía, ¿no? Del territorio. 1500 años aproximadamente, porque conquista de América, la corona española tuvo a bien querer conquistar medio mundo y someter a todo aquel que se encontraba en lo que ellos consideraban su territorio, y te metes en ese charco para contarnos pues historia de Beatriz de Bobadilla, su incursión como señora de La Gomera y el Hierro, junto a su señor esposo, que bueno, ya sabemos que Beatriz fue desterrada, entre comillas, ¿no? Por la reina Isabel, porque era mona monísima y Fernando le hacía ojitos y dijo, fuera, vamos a llevarla en un sitio que haga poca pupa y que me informe y que me tenga aquello controlado. Su marido fallece, se transforma en algo más férreo si cabe que la propia reina Isabel, porque tiene fama de una de las personas más crueles de la historia de España con la población habitante de las islas, y te metes en este fregado porque un día llega a tus manos la historia de una momia del Museo Antropológico Nacional y dices tú, ¿esto? ¿Qué bicho Pues te pica sí. a ti para que nos lo cuentes? Pues mira, a ver, Los 9 reinos es una historia que, como tú bien dices, cayó en mis manos de casualidad. Yo leí el artículo sobre la momia guanche que hay en el Museo Arqueológico Nacional aquí en Madrid, donde estoy yo. Y había una polémica que continúa, aunque parece ser que ya se va a resolver en breve, que pues los museos de Tenerife la reclaman para sí, lo cual me parece lógico, ¿no? Pero el Museo Arqueológico Nacional dice que no, que eso fue un regalo a Carlos III en el año 1800 y pico, con lo cual les pertenece. Entonces, bueno, estaba esa polémica. Pero al margen de eso, yo buceé en mi memoria en aquel momento sobre quiénes eran los guanches. Y lo único que yo tenía, lo único que sabía es que eran unos habitantes, unos aborígenes muy primitivos que vivían en cuevas en las Islas Canarias. Punto, no sabía nada más. Pero cuando leí las características de esa momia y me di cuenta que después de 1000 años estaba perfectísimamente conservada, que hasta tiene pelo, las uñas, los pies, o sea, es increíble órganos, el nivel de conservación, sí. Y los órganos en su interior, que es algo que no consiguieron hacer los egipcios, que tenían que viscerar a sus momias pues para que no se pudriesen y poder conservarse, pero los guanches no todas, pero muchas. Yo dije, ostras, cuidado, que lo mismo, si han sido capaces de todo esto, quizá no sean tan primitivos, no fueron tan primitivos como yo pensaba. Y eso fue la chispa que me hizo empezar a investigar, ¿no? Esto ocurrió en el año 2017, principios de 2018. Y descubrí una historia para mí apasionante, ¿no? Que es la de la resistencia guanche. Bueno, digo resistencia guanche porque los guanches se conoce a los habitantes de Tenerife, pero la resistencia
fue de todas las islas a los primeros conquistadores que vinieron a hacer racias para llevárselos como esclavos, después les intentaron conquistar sus tierras y poco a poco lo fueron consiguiendo, pero yo me centro un poco más en los Nueve Reinos, en la conquista de Tenerife, porque fue la última isla en ser conquistada, la que más población tenía y la que mayor resistencia ofreció, lo cual no quiere decir que las otras no se resistiesen, ¿no? Y bueno, y me encontré una historia absolutamente apasionante de resistencia, de traiciones, de amor, de desamor, de luchas encarnizadas, de estrategias militares y de injusticias, ¿no? Que hubo muchas. Y todos esos ingredientes me llevaron a querer contar esta historia. Lo que pasa es que estamos hablando del año 2018. Yo acababa de publicar Talión, no tenía ni nombre ni nadie que me respaldase en esta aventura y decidí que lo más inteligente era hacerme, pues labrarme un camino como escritor, y una vez que tuviese ya una base de gente que confiase en mí para contarle otra historia totalmente diferente y arriesgada como era esta, poder escribirla. Y eso sucedió el año pasado, después de 5 novelas contando la juvenil. Y bueno, y así fue como yo les conté en la editorial que ellos esperaban que lo siguiente fuese otro thriller, y yo les dije, no, ahora quiero hacer esto. Se pegaron un susto de muerte, pero les logré convencer. Y bueno, y yo es una novela de la que estoy absolutamente orgulloso, que me ha dado infinitas alegrías, me ha dado un cariño excepcional de todos los canarios, de casi todos, de la inmensa mayoría de los canarios, ¿no? Muchísimo cariño, agradecimiento, cosa que pues es algo muy bonito, ¿no? A mí muchas veces cuando estás firmando libros en una feria, te viene alguien y te dice, oye, pues he estado enfermo o me pasa esto y tal, y tus libros me han ayudado a sobrellevarlo, y es una alegría, ¿no? Pero es algo excepcional. En cambio, con los Nueve Reinos ha habido muchísimos, pero no te puedes imaginar la cantidad de canarios y canarias que me han escrito o me han venido y me han dicho, oye, gracias por ponernos la semillita de algo que es nuestra propia historia, y que es lo que yo digo, Los Nueve Reinos es una obra de ficción en la que la base es absolutamente real, en la que yo pongo esa semilla. Si te interesa algo de lo que cuento aquí y quieres profundizar, recurre a escritos científicos, arqueológicos, académicos, como quieras, ¿no? Pero ha hecho que muchísima gente recurra a eso y se haya enterado de cosas de su propia ascendencia, ¿no? Que no sabía, y me hace muy feliz que, por ejemplo, una chica que siempre me acuerdo, ¿no? Que me escribió y me dijo, oye, es que cuando cerré el libro, cogí a mis hijos, me decía ella, yo soy de Tenerife, mis padres eran de Tenerife o son de Tenerife, y hasta donde yo sé, todos mis antepasados son de Tenerife. Pues cuando cerré Los Nueve Reinos, cogí a mis hijos, los metí en el coche y nos fuimos al museo a ver las momias, porque yo nunca las había visto. Bueno, pues me parece muy bonito que un libro provoque eso, ¿no? En la propia gente que sois de allí, ¿no? Y bueno, y entonces pues es una novela que me ha dado muchísimas alegrías, algún disgustillo, pero muchísimas alegrías. Algún susto también te ha dado. Luego comentamos alguna anécdota. Vale. Esta parte de la historia que es tan desconocida, para un escritor igual tiene una ventaja, porque te puedes permitir la licencia de novelar ciertas cosas de las que se tienen pocos datos. Es verdad que de la población guanche, en este caso, los datos que tenemos escritos, y corrígeme si me equivoco, los tenemos de la parte del conquistador, porque ellos, como escritura tal, sí se han encontrado huellas en piedra, pocas pinturas y pocas cosas en cuevas. Pero ¿en qué fuente te has metido para encontrar lo poquito que se sabe de ellos con esa mirada sesgada, digamos, no objetiva, desde la visión del conquistador del siglo XV? Vale, bueno, a ver, tienes razón. Hay una de las cosas que yo siempre digo, que es los guanches era una cultura ágrafa, o sea, no sabían escribir. Y hay gente pues que se revuelve, que dice, no, sí, a ver,
¿qué entendemos por escritura? Yo por escritura, en una civilización entiendo que se puedan relatar sus costumbres, su origen, su día a día, pues su cultura, su religión, todo, ¿no? Y eso los guanches no lo tenían. Es cierto que hay petroglifos, o sea, hay símbolos en piedra, como bien has dicho, pintura. Yo eso no lo considero escritura porque no está contando una historia, sino está contando algo concreto, un barco, pues porque veían barcos y demás, ¿no? Entonces, como no tenían ese tipo de escritura, no ha habido ningún relato por parte de ellos que haya llegado a nuestros días, en los que expongan su punto de vista de su cultura, su tradición o su religión o lo que sea, ¿no? Y efectivamente todo lo que se sabe de ellos, aparte de los restos arqueológicos que hablan también, cuentan su propia historia, está escrito por cronistas castellanos casi un siglo después de la conquista, por lo tanto eran bastante partidistas. ¿Qué ocurrió? Claro. Que varios siglos después, ya en el siglo XVII, XVIII, empezó a haber también escritos por parte de los descendientes guanches, pero que también barrían para casa, ¿no? O sea, y ves los dos relatos y son tan lejanos el uno del otro que yo lo que procuré leyendo ambas versiones fue buscar un término medio, ¿no? Entonces, las batallas son las que son, las crónicas de las batallas existen por parte de los castellanos y porque hubo también derrotas castellanas en esos enfrentamientos. Sí. Los restos, como digo, arqueológicos te hablan mucho de lo que sucedió, o sea, que son cosas que están contrastadas que sucedieron, pero sí que es cierto que entre un hecho y el otro yo puedo ficcionar. Yo sé Bencomo, por ejemplo, que era el gran líder guanche que encabezó las tropas de los demás, de todos los mencellatos, el rey de reyes, efectivamente. Yo sé dónde nació, quién era su familia, cómo fueron sus batallas y cómo fue su final. Todo eso lo sé. Lo que yo no sé es cómo era como padre, como rey, como hermano, como hijo. Eso es lo que yo ficciono. Claro, porque no tengo ni idea, porque no sé, nadie habla de era un gran padre, ni idea, porque nadie lo sabe, ¿no? Y entonces eso es lo que yo ficciono. Y esta historia me permite, siendo una historia real, sí que me permite ficcionar una serie de cosas y hacerlo a mi manera para, bueno, ofrecer entretenimiento a los lectores para que después quien quiera, como ya he dicho, que indague por su cuenta. Hablamos de los 9 reinos, que no sé si se ve porque hay mucho reflejo por la luz, pero es una, bueno, yo creo que Alfaguara en este caso se han lucido maravillosamente con la portada, ¿no? Porque, bueno, pues se ven los volcanes, que es muy propio, muy identitario nuestro de las islas, pero se ve aquí como el monstruo, ¿no? Que viene a, bueno, a asolarlo, a aplastarnos. Sí, exacto. ¿Qué queda de aquella cultura que tengamos hoy para poder decir, pues mira, además de las momias y de lo que quedan en los museos, enclaves naturales que se desarrolla tu novela, que podamos tener como referencia para investigar un poco a ver qué pasó por allí? Vale, pues mira, ocurre una cosa que por desgracia, en Tenerife sobre todo, que es donde eran los guanches, pues no se ha hecho mucho caso a los enclaves arqueológicos, como bien dices, y a lo largo de los siglos pues se han ido perdiendo y hay poca cosa, salvo los propios paisajes en sí, que es donde se desarrollaron todas esas batallas. Por ejemplo, yo siempre recomiendo a la gente que vaya, o la propia gente de allí, que vaya al Mirador de la Jardina, que es un lugar maravilloso en el que se ve todo el San Cristóbal de la Laguna, toda esa explanada, que es donde sucedió la batalla de la Laguna, la batalla Aguere, y es maravilloso con las montañas, con el mar de fondo, con el Teide al fondo, es un sitio magnífico, ¿no? Pero después te encuentras con cosas como las cuevas donde vivía Bencomo, donde pues que desde la derrota de los guanches, aquello ha sido utilizado a lo largo de 5 siglos, 6 siglos, como resguardo para las cabras. Entonces, pues tienen 1,5 metros de cagarrutas de cabra y nadie se ha preocupado de adecentar eso, que sería maravilloso poder adecentarlo y poder hacer una visita turística para que la gente que vaya a las Canarias se dé cuenta de que no todo es playa. Oye, las playas
me parecen magníficas. Yo he ido a la playa un montón de veces y lo paso de maravilla porque me parece un sitio único, pero no solo es eso. Y eso es lo que la gente se tiene que dar cuenta, que es que hay un montón de sitios. Hay bosques de laurisilva por los que paseas que son maravillosos, que parece que te va a salir un dinosaurio, de lo verde que es y del musgo y del color que tiene. Tienes los volcanes que a su alrededor parece que te trasladas a Marte por esa peculiaridad de sus colores y de sus rocas, tal. Y tienes enclaves arqueológicos, que es donde vivieron estas gentes, que se podrían explotar, no te digo ya de manera turística, ala, vamos todos para allá, pero sí tener un poquito más de cuidado con eso. Y a mí eso es algo que me fastidia mucho que no suceda, y es a lo que yo animo a la gente. Oye, todos los que me dicen, no sabía esto de mi historia, pues yo digo, ya, pues ahora que lo sabes, hay que pedir a las autoridades que se conserven, que se recuperen todos esos lugares para que podáis disfrutarlos, en primer lugar vosotros, porque para eso sois descendientes de estos guanches, y después la gente que venga, que no vaya simplemente a tumbarse a la playa, que está muy bien, pero que se guarde de los 7 días que viene, pues que se guarde 3 para ir a estos lugares y descubrir que Canarias es muchísimo más que el sol y playa. Yo creo que somos en general muy malos conservadores de nuestro patrimonio, ¿no? De nuestra herencia cultural. Pero también yo creo que en este caso es por el propio desconocimiento de esta parte de la historia que nos afecta a todos. Ya no hablo solo de los que, como puedes imaginar, tengo un acentazo canario que tiro para atrás, siempre lo digo, ¿no? Pero es mi hogar, es mi lugar bueno, pues de acogida desde hace 3 años, y también me duele que haya mucho espacio sin conservar y sin poder disfrutar, porque se le ha dado otros usos por ese propio desconocimiento de qué fue lo que hubo previamente ahí y la importancia que tiene en la historia actual. Mira, hay una anécdota, porque, a ver, cuando yo me he encontrado en esta novela, que mucha gente de la península me dice, ostras, no tenía ni idea de quiénes eran los guanches, no tenía ni idea de esta historia, lo cual es natural, entre comillas, porque justo se dio toda esa conquista final en una época, una década, en la que sucedieron las cosas más importantes de la historia de la humanidad. O sea, el descubrimiento de América, los reyes católicos, la Inquisición, la reconquista de Granada, en fin, o sea, tantas cosas que es lógico que quedase, eclipsado la conquista de Canarias, o sea, que tiene lógica, ¿no? Pero lo que me sorprende es que la propia gente de Canarias desconozca su propia historia, no toda, ¿no? Y no absolutamente todo, pero desconozca muchos detalles de una historia apasionante, ¿no? Y esto tiene que ver con que en época de Franco no se estudiaba esto en los colegios. Entonces, todos los que tenemos más de 50 años nunca estudiamos esto, y por lo tanto los jóvenes ya estudian mucho. Yo en uno de mis múltiples viajes que hice pues para documentarme, no solo a Tenerife, sino a prácticamente todas las islas, pero estando en Tenerife yo quería visitar el barranco de Acentejo, que es donde se produjo la primera gran batalla contra Alonso Fernández de Lugo de las tropas guanches unificadas, ¿no? Y era pues un barranco con una historia increíble, y yo tenía muchísimas ganas de ir a verlo, ir a pues empaparme en el propio lugar de eso que sucedió, ¿no? Y cuando llegué allí me pegué una decepción enorme, porque era un barranco abandonado. Era un barranco pero lleno de piedras, lleno de vegetación, y no había nada, ¿no? Y dije, jolín, tú fíjate, o sea, uno de los sitios más importantes de la cultura guanche, que está en un lado la matanza de Acentejo y en el otro la victoria de Acentejo, y está abandonado. Y había unas casitas en un lateral del barranco, y yo fui hacia esas casitas, que había unas señoras sentadas en el fresco, cosas ahí, y que yo atravesaba el barranco y me miraban como diciendo, este tío, ¿dónde va? Que se va a matar. ¿Dónde va? Por ahí. Y cuando llegué a ellas, claro, ¿dónde va? Deben pensar. Y cuando llegué hasta ellas, les dije, hola, buenas, ¿son ustedes de aquí? Sí, sí, tal. Me miraban así como raro, ¿no? Diciendo, ¿quién es, no? Y dije, ¿ustedes saben lo que pasó aquí? Y se asustaron, me dijeron, ¿qué ha pasado? Como si fuera antes de ayer, ¿no? Y dije, no, claro, no ahora. Hace 500 años. Y una de ellas me dijo la frase muy significativa, que es lo que yo te digo. Me dijo así, lo de los antiguos.
era todo cuanto sabían, que ahí habían habido unos antiguos y que una de ellas, cuando eran niña, encontraron unas espadas por ahí. Es lo único que No, y sabían de lo que había sucedido y tradición vivían. oral. Pero es lo único que sabe el mismo Barranco Acentejo, no es que viviesen en Santa Cruz o en La Laguna, que no, vivían allí y no sabían lo que había ocurrido. O sea, tú fíjate el desconocimiento, que no es culpa suya, evidentemente, porque es culpa de que no se les enseñó en el colegio, no se dijo y tal. Pero eso me parece una pena. Me parece una pena, sobre todo cuando es una historia tan bonita, entre comillas, porque bonita no es, pero sí la historia épica de resistencia, de lucha por sus raíces, por su territorio, de los guanches, de cómo decidieron, una frase muy significativa también del libro, que es preferimos morir de pie que vivir de rodillas, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Que lucharon hasta las últimas consecuencias por su libertad y me parece que es algo que merece la pena recordar. Pues sí. Oye, acabamos de pasar el periodo navideño, Papá Noel tiene elfos, ¿Santiago Díaz Cortés tiene algún elfo que le haya ayudado a recabar información, documentación, entrevistas con la gente autóctona de la zona, estas cosas? Porque este fregado es muy gordo, Santi. Es un fregado gordo, sí. A ver, yo en cualquier novela y en una histórica más aún, no se escriben solas las novelas, ¿no? Necesitas la colaboración de mucha gente que resuelva muchas dudas, desde dudas médicas, porque cualquier cosa que tú das por hecho, tienes que pensar si en el siglo XV existía. Entonces tienes que resolver dudas médicas, dudas históricas, dudas de todo tipo. Desde existían los catalejos, pues tienes que recurrir a documentos o a gente que lo supiera, ¿no? Pero yo tuve la ayuda de un profesor, de un historiador, pero permíteme que no diga su nombre, te voy a decir por qué. No, yo sé quién es, ¿eh? Esto después tiene... Que yo sé quién es, pero mira lo que te digo. A ver, tiene... Sí, a ver, esto tiene otra cosa, ¿no? Que es una cosa que a mí me parece muy injusta, oye, pero cada cual, como sea. Como te digo, el 99,9% de los canarios me han agradecido, han disfrutado de la novela y la han sabido ver como lo que es una obra de ficción y que a partir de ahí lo único que te quiero es entretener y encenderte la chispa. Pero también ha habido una parte mínima, de verdad, minimísima, pero de algunos que no les parece bien por qué un godo, con perdón, tiene que escribir nuestra historia, ¿no? Bueno, pues la escribo, punto 1, porque quiero, y punto 2, porque lo hago con un respeto hacia esa cultura que nadie me puede decir lo contrario, pero vamos, básicamente porque es ruidosa en ese sentido, ¿no? Y este profesor que yo te digo, pues en un momento dado se sintió, cuando ya estábamos colaborando, bueno, pues le vio un poquito las orejas al lobo, como diciendo, vale, tú eres de allí, tú eres de la península, te puedes permitir una crítica un poquito desde la lejanía, pero yo, que soy de aquí, pues prefiero evitarlo, ¿no? Porque hay gente que no le parece bien, básicamente. Entonces, pues dije, estupendo, respeto tu anonimato, pero esa persona me ayudó muchísimo a comprender la idiosincrasia de los guanches, la historia y a poder inter cosas que no se saben y se desconocen, ¿no? Y bueno, esa persona, entre otras muchas. Después en la editorial también tiene historiadores, también tiene filólogos que te ayudan, pues no solo con el lenguaje, sino con cosas que, bueno, no sabes si han sucedido o no. Todavía. Tú que eres guionista de cine y de guiones de series de tele, ya lo hemos dicho, ¿esta la ves como, oye, esto, pues igual no te digo con una serie de Netflix, por decirte algo, pero llevarla a la pantalla, ¿la ves? La veo. Pregunta que te acabo de hacer. No, la veo. Hay intereses muy serios por hacerlo, muy serios. Para mí es una historia que tiene un mercado audiovisual tremendo, ¿no? Un atractivo en la naturaleza, en los paisajes, la propia épica, ¿no? De la lucha por la supervivencia. Me parece que tiene todos esos ingredientes para convertirse en una peli o en una serie fantástica. Y hay intereses, hay gente que
que quiere los derechos para poder hacer esa adaptación. ¿Qué ocurre? Que es barata no es, si se quiere hacer bien. Hay mucha guerra, hay mucha batalla y tal. Entonces, bueno, levantar un proyecto de estas dimensiones es complicado. Bueno, es complicado levantar un proyecto de cualquier dimensión. Es súper complicado siempre, pero de estas dimensiones más. Pero yo confío en que llegará a buen puerto y confío en que pronto podré darte la buena noticia. Bueno, pregunta de lectora que inauguramos esta temporada pasada, una seccioncita para que los lectores y nuestros oyentes os puedan transmitir la pregunta. Y la pregunta es, ¿vas a seguir en la línea o vas a sacar alguna otra novela histórica? Porque esta, a la que te hace la pregunta y a mí, que nos conocemos, nos ha flipado. Santiago Díaz Cortés, por favor, otra de estas. Esto es el resumen. Por favor. Pues mira, te voy a contestar con toda la sinceridad del mundo. Yo deseo, por encima de todo, volver a escribir otra histórica. Tengo el tema en la cabeza, estoy estudiándolo ya, pero de momento no depende de mí. Quiero decir con esto. La novela histórica tiene otro ritmo de lectura. Cuando alguien coge Los Nueve Reinos, que son 576 páginas, otro tipo de estructura, aunque yo procuro hacer una novela histórica, pero a ritmo de thriller, o sea, procuro que la gente no se aburre, que pasan un montón de cosas, pero sí que la gente dice, bueno, esta novela es para cuando tenga tiempo que dedicarle y leerlo, con lo cual eso hace que se ralentice un poco las ventas y la llegada de la novela a los lectores, ¿no? Cosa que no sucede con el thriller. Con el thriller sale a la venta y ese mismo fin de semana ya se la han leído tropecientos porque han sido 2 sentadas en la cama, no puedo parar de leer y continúo y tiene otro ritmo de lectura, ¿no? Entonces, hasta que no pase aproximadamente un año, o sea, hasta mayo, no se va a saber el alcance real de Los Nueve Reinos, ¿vale? Si el alcance es como a mí me gustaría, como creo que está teniendo ese éxito, pues es probable que la editorial me diga, oye, después de la trilogía de JD, que es thriller, lo que viene ahora, nos gustaría que hicieses esta otra histórica de la que yo ya les he hablado, con lo cual yo estaré encantado y súper ilusionado. Pero si no, pues qué va, esto es un negocio, ¿no? Entonces, sí. Lo que quiere la editorial es vender libros. Si ve que la diferencia entre el thriller en cuanto a ventas, en cuanto a repercusión y la histórica es enorme, pues seguramente me digan, oye, no, queremos que sigas con el thriller, porque lo que queremos es vender libros, ¿no? Entonces, bueno, de momento no te puedo contestar, lo que sí te puedo decir es que ganas no me faltan. Mira, te voy a hacer una broma porque tú eres un tío así con un sentido del humor muy peculiar y te digo, te podrías asociar con el colegio, bueno, con la Asociación Nacional de Nutricionistas porque esta me ha hecho adelgazar porque, tío, no podía parar de leer y no he comido. O sea, era o como o sigo y he preferido seguir que comer. Entonces, las 576 páginas me han salido muy a cuenta, ¿vale? Bueno, pues mira, pues es que tiene todo, entretenimiento, te enteras de cosas y además, pues mira, viene bien. Y encima así que te haces también pesas y haces pesas porque el libro es gordito y pesa. Bueno, yo digo siempre una cosa, el saber ocupa lugar y pesa. Y pesa, desde luego. Por contradecir. Última pregunta, Santiago. Si tuvieses la oportunidad de sentarte en una cena, con un vinito, pero en una cena, con un personaje de la historia universal, no personaje histórico, sino un personaje relevante de la historia universal, ¿con quién te sentarías? Jolines, a cenar y a sacar información, venga, privilegiada. Luego si nos lo cuentas, bueno, la pera, a ver, a lo mejor es muy típico lo que voy a decir, pero con 4 o 5 personajes de Los Nueve Reinos, me encantaría hablar con la reina Isabel de Castilla para preguntarle, cómo logró en aquellos tiempos, si ya es hoy en día muchas veces, pero cómo logró en aquellos tiempos, hace 5 siglos, convertirse en la persona más importante de la humanidad, siendo mujer implacable, cómo lo consiguió. Me encantaría hablar con Beatriz de Bobadilla, porque aunque como persona
debió ser odiosa como personaje, me parece fascinante esa maldad. Me encantaría hablar con Bencomo. Me encantaría ver a Bencomo porque tanto Bencomo como Añaterbe, que era su gran enemigo dentro de los guanches, depende de cómo se mire, tienen una visión diferente sobre ellos. Muchos tienen a Bencomo por héroe, el héroe que resistió ante la invasión de los castellanos, pero también como el loco que empujó a los suyos a la aniquilación. Y en cambio a Añaterbe le tienen como el traidor que se alió con los castellanos, pero otros le tienen como el salvador que consiguió que buena su pueblo se salvase de esa aniquilación, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría conocerlos, hablar con ellos y ver ese punto de vista que tienen, tal. De esta novela me encantaría hablar con muchos de ellos, desde luego con la princesa Dácil, la hija de Bencomo, que era un personaje real, muy real, que en las crónicas castellanas de las batallas se la mencionaba como la princesa guerrera, que era absolutamente temida por las tropas castellanas porque era la que organizaba las emboscadas en los riscos, ¿no?, de las montañas. Entonces, bueno, hay un montón de personajes en esta novela que me encantaría hablar con ella. Y de cualquier otro personaje, pues yo qué sé. Pero con estos creo que tengo una velada divertida y con buen vino. Oye, yo con la reina de Castilla también me gustaría sentarme, ¿eh? Pero yo creo que era una gran estratega y se le daba bueno, con Luis Tué, con nuestro amigo, podemos hablar porque el tablero de la reina tiene su cosita, porque esta sabía muy bien moverse por el tablero, ¿eh? O sea, estrategia. Y después que te voy a decir una cosa, sobre la reina, que yo, la reina que he querido plasmar no es la reina monarca implacable que todos conocemos, sino la reina mujer, la reina enamorada de Fernando, traicionada por Fernando, que vio dentro de las infidelidades de Fernando, vio una más peligrosa todavía, que era con Beatriz de Bobadilla, ¿no? Y decidió pues desterrarla porque vio realmente un peligro en ella. Y bueno, y me gustaba tratar esa reina que todos conocemos como implacable, pues eso, como una mujer dolida, enamorada y soportando las infidelidades constantemente de su marido. Bueno, era el mal de la época y tampoco nos hemos alejado mucho de aquello. O sea, que te digo que el juego que los reyes le pongan los cuernos a sus mujeres, la verdad es que no digo nada. No es algo tan reyes lejano. Y no reyes, pero... Bueno, sí. Oye, Santiago, ha sido un placer tenerte en la radiolería. Me encantaría volver a tenerte cuando salga JD por las calles, ¿no? A investigar, bueno, a ver a quién te cargas esta vez, pero vamos, que esto nos lo dirá JD. Y ha sido un placer empezar el año contigo. Muchas gracias por eres igual de grande que de generoso. Así que 1000 gracias. Estás invitado a Fuerteventura cuando quieras y bueno, pues un placer tenerte aquí. Un besito muy grande. Pues mira, el placer ya sabes que ha sido mío, lo he pasado genial. Me apetecía mucho esta charla contigo, así que nada, cuando quieras, cuando salga JD, volvemos a hablar y espero que nos veamos en alguno de los múltiples festivales que hay porque nos movemos todos. Espero que volvamos a coincidir y nada, lo dicho, un verdadero placer. Muchas gracias por invitarme. Nada, ahora iré más cargada con tus libros para que me termines de firmar los que no me firmaste aquel día. Genial. Un besito. Un beso fuerte. Infinitas gracias.